Hoy quiero hablarles de algo que nos toca a todos y que sin embargo sigue siendo un auténtico misterio. Me refiero a la conciencia. Ella está siempre con nosotros. Forma parte de cada instante de nuestra vida. Pero aún nos cuesta entenderla. No podemos verla ni tocarla. Y sin embargo, gracias a ella sentimos, pensamos, recordamos y percibimos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Está ahí, en todo momento, sosteniendo nuestra manera de estar en el mundo. Lo cierto es que cuanto más intentamos comprenderla, más preguntas nos surgen, porque la conciencia no es solo estar despiertos o atentos, sino que es ese trasfondo constante desde el cual vivimos. Ese lugar o espacio ontológico donde todo acontece, donde todo sucede. Si no tuviéramos conciencia, todo lo que percibimos, pensamos o sentimos simplemente no tendría lugar, porque en el fondo es la conciencia la que da sentido a toda experiencia. Podemos verla como ese fondo constante sobre el que se van dibujando todas nuestras vivencias. Pero es curioso que la conciencia no se mezcla con nada de lo que ocurre dentro de ella. Lo contiene, lo sostiene, pero no se confunde con ello. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de conciencia? No es simplemente una función mental, ni una reacción automática del cerebro. Lleva siglos dando de qué hablar desde distintos enfoques, tanto filosóficos como espirituales. A lo largo del tiempo se le han dado diferentes nombres, pero casi todas las tradiciones coinciden en que la conciencia es el núcleo estable que está siempre ahí, sosteniendo todo lo que percibimos, pensamos o sentimos. En el Vedanta se usa la palabra Atman, término sánscrito para referirse a eso, para referirse a esa parte de nosotros que no cambia, inmutable, que no se altera con lo que pasa alrededor. Lo que llaman el ser verdadero, porque permanece intacto incluso cuando todo lo demás se transforma. Una forma bastante útil de entender todo esto
es imaginar una especie de testigo silencioso, un observador silencioso, alguien que está ahí observando todo lo que ocurre, todo lo que pasa, pero sin implicarse, sin dejarse arrastrar por lo que pasa. Ese testigo observa lo que vivimos por dentro, así como por fuera, interna y externamente, simultáneamente, pero no se altera ni pierde su calma. Platón también hablaba del alma como esa parte esencial del ser humano que trasciende lo material y se mantiene firme, estable, aunque todo alrededor cambie con el tiempo. Y esto no aparece solo en el pensamiento oriental. En la tradición cristiana también encontramos ideas parecidas. Por ejemplo, el místico, famoso místico, Meister Eckhart, hablaba de una parte de nosotros que está más allá del tiempo y más allá del cuerpo, trascendental al tiempo y a lo físico. Muchas culturas desde hace siglos han intuido que la conciencia no es solo una función del cerebro. El budismo, el sufismo, todas estas tradiciones han insistido en lo mismo, que no todo lo que somos puede explicarse con biología o física. Esa dimensión en nosotros que escapa a toda categoría no se deja reducir ni medir, pero está ahí presente en toda experiencia. Para entender mejor esta idea, podemos compararla con algo muy sencillo. El espacio físico. El espacio está ahí, no cambia. Aunque dentro de este pasen cosas, sucedan cosas. Puede haber objetos, movimientos, personas moviéndose, pero el espacio sigue siendo el mismo. Pues bien, la conciencia funciona de una forma parecida, es similar. Es como ese lugar en el que ocurren nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero sin que ella misma se altere por lo que ocurre dentro. No viene y va. No aparece un rato y luego desaparece. Es una presencia constante que está ahí en todo momento, acompañando lo que vivimos, sin quedar atrapada por las subidas y bajadas de lo que sentimos o pensamos. En la actualidad hay quienes sostienen que la conciencia se origina en el cerebro. Sin embargo, muchas tradiciones, antiquísimas tradiciones, plantean que la conciencia no puede ser reducida a la actividad neuronal. Por ejemplo, en la filosofía india se habla de un concepto muy interesante, Maya. Maya. ¿Qué significa esto? Básicamente hace referencia a una ilusión, a esa tendencia que tenemos de ver la realidad como si estuviera compuesta por fragmentos sueltos, ¿no? De ver la realidad como si todo estuviera separado, dividido. Según esta visión, es la mente la que genera esa división. Toma la realidad unificada y la rompe en partes, la fractura en trozos, objetos, personas, pensamientos, y así
Nos da la impresión de que vivimos en un universo lleno de entidades independientes, cuando en el fondo todo está conectado. Maya fragmenta lo que percibimos y nos hace ver las cosas como si estuvieran separadas. Y no podremos ver el bosque mientras miremos solo árbol por árbol. ¿Me siguen? Aunque nuestra mente insista en dividir todos esos elementos, los árboles, el cielo, incluso nosotros mismos, en el fondo forman parte de una sola conciencia, de una unidad indivisible. Y esto nos lleva a una idea muy potente, muy poderosa, que nuestra forma de percibir a veces no muestra la realidad tal como es, sino que la recorta. Nos hace creer que estamos separados del mundo, cuando en realidad estamos dentro de este, conectados a todo siempre. La relación entre conciencia y conocimiento es esencial, porque al final, sin conciencia no podríamos conocer nada. No podríamos percibir, ni sentir, ni pensar. Todo lo que aparece en nuestra experiencia, una imagen, una idea, una emoción, se vuelve visible, por decirlo así, gracias a la conciencia. Es como una luz que lo va iluminando todo. Si no estuviera, nada sería evidente. Pero lo curioso es que esa luz, esa conciencia, hace posible que lo veamos sin confundirse con lo que ilumina. ¿Me entienden? Tomemos el ejemplo de un espejo. El espejo refleja cosas, objetos, pero no se convierte en ninguna de ellas. Pues la conciencia funciona de una forma similar, de una forma parecida. En el budismo, de hecho, se la describe como una presencia sin residencia. ¿Qué quieren decir con eso? Que no está localizada en un sitio concreto, que no tiene una forma definida ni se puede atrapar como si fuera un objeto. Es simplemente el acto mismo de conocer, la capacidad de estar presentes y de percibir. No lo que se ve, no el contenido, sino ese fondo silencioso que hace posible que lo veamos todo. Desde este enfoque, el conocimiento no se entiende como una simple acumulación de datos o información en la cabeza. Más bien se revela en la conciencia cuando estamos realmente presentes. El Advaita Vedanta, por ejemplo, dice que en el acto de conocer no hay una separación real entre el que conoce y lo conocido. No hay distancia entre el sujeto y el objeto. Todo eso ocurre dentro de la misma conciencia y es ahí donde se encuentra. Lo que vivimos, percibimos o sentimos no está ocurriendo fuera de nosotros. Forma parte de una misma experiencia, donde el perceptor y lo percibido no están tan separados como solemos pensar. El Vedanta no dual explica que todo lo que vivimos ocurre dentro de una misma conciencia, de una realidad unificada.
No hay división real entre lo que somos y lo que experimentamos. Todo está ocurriendo en el mismo campo, en esa presencia que observa y a la vez lo contiene todo. Ahora vamos a entrar en un tema que de una forma u otra nos afecta a todos: el tiempo. La sensación que tenemos es que la conciencia nos acompaña a lo largo de toda la vida, como si fuera un hilo que va uniendo cada momento, cada experiencia. Y aunque sentimos que el tiempo fluye, que va pasando, en realidad esa percepción es construida por nuestra mente. San Agustín decía que el tiempo no tiene una existencia real fuera de la conciencia. Que lo que llamamos pasado es memoria y lo que llamamos futuro son expectativas, proyecciones. Es decir, el tiempo, tal y como lo vivimos, solo ocurre dentro de nosotros, en nuestro interior. Si lo pensamos con calma, fuera de la conciencia no hay pasado ni futuro. Todo lo que vivimos ocurre en el presente, en ese ahora en el que la conciencia siempre está despierta, siempre activa. La conciencia no está sujeta al tiempo. Lo que entendemos como tiempo, ese antes y ese después, no es más que una forma que tiene la mente de organizar lo que va pasando o sucediendo. Es una estructura que usamos para darle cierto orden, coherencia a la experiencia, pero el tiempo no existe por sí mismo fuera de nosotros. La conciencia, en cambio, no necesita del tiempo para ser. Simplemente es. Siempre en el presente, siempre disponible. La conciencia también se hace evidente en momentos de belleza o amor genuino. En esos instantes todo parece alinearse y la separación entre nosotros y la experiencia desaparece. En esos momentos no hay barreras, no hay distancia entre nosotros y el mundo. Sentimos una conexión directa, sin filtros, sin ruido mental. San Juan de la Cruz decía que en el amor el alma se une a lo divino. Y esa imagen encaja muy bien con lo que ocurre en estas experiencias, porque ahí desaparece la sensación de yo estoy aquí y eso está fuera, eso está allá. Todo se funde en una unidad que no necesita explicación, simplemente se siente. Y con esto llegamos a una idea que está presente en muchas tradiciones. La conciencia es el principio fundamental de todo lo que existe. En el hinduismo, por ejemplo, a ese principio lo llaman Brahman. En la mística cristiana algunos lo nombran como el yo soy. Y en la filosofía de Plotino aparece como lo uno. Lo uno que ni siquiera es. Porque dicho ser implicaría dualidad, diferentes nombres, distintas formas de expresarlo, pero la idea de fondo es la misma. La conciencia no está simplemente dentro de la experiencia. Es el fondo sobre el que todo sucede o en el que todo ocurre.
Todo ocurre ahí, en ese espacio de presencia inmutable que no cambia, que siempre está. No está lejano ni es abstracto. Es lo más cercano y también lo más real. Lo cierto es que la conciencia sigue siendo uno de los grandes misterios de nuestra existencia. Cuanto más nos acercamos, mejor comprendemos que es el punto de partida de todo lo que vivimos. Incluso desde la física cuántica han empezado a plantear algo que parece sacado de la filosofía, que el simple hecho de observar puede influir en lo que ocurre. La observación, de alguna manera, afecta al fenómeno. Y esto nos lleva a una idea muy potente. ¿Es posible que sin conciencia la realidad no tenga forma ni sentido? Puede que nunca tengamos una respuesta definitiva a eso. Y tal vez no haga falta. Porque en definitiva, la conciencia no es algo que observamos, sino que es lo que somos. Tattvamasi se dice en sánscrito. Tú eres eso.